Bien, listo. Ok, entonces bienvenida arquitecta al Colegio de Arquitectos Regional Piura. El día de hoy tenemos como invitada especial a la arquitecta Rosa Lucila Herrera Costa. Ella es consultora internacional sobre temas de cooperación técnico. El día de hoy nos va a hablar sobre la gestión de la cooperación internacional de proyectos y quisiera decirles que la arquitecta tiene experiencia en estos temas. Ella ha sido directora de la APSI, es docente universitaria y actualmente desarrolla consultorías e investigaciones en los temas de cooperación internacional de proyectos. Bienvenida, arquitecta. Muchas gracias y disculpe los inconvenientes técnicos. La verdad es que con esto del internet estamos nosotros así cada día como de rama en rama porque no sabemos qué va a pasar, pero gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Quiero saludar a todos los presentes, a los Buenas espectadores, a los noches. panelistas. La dejo en el uso de la palabra, arquitecta. Ya tenemos la presentación en pantalla. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Quería mis primeras palabras agradecer al CAP, el Colegio de Arquitectos de Piura, a su decana, la arquitecta Beverly Tineo, y al arquitecto Fernando Labrín. Realmente este es un espacio bastante interesante y realmente me llena de placer estar aquí con los colegas, ¿no? Sobre todo en este espacio de la cooperación internacional que conversábamos con la arquitecta Tineo y también con el arquitecto Labrín, un espacio donde yo les comentaba de que faltan muchos arquitectos, ¿no? Entonces vamos a abrir este espacio de conversación, ¿verdad? Ahí hay un interés para conocer cuáles son estos ámbitos, cómo se maneja la cooperación, cuál es la gestión, ¿verdad?, de la cooperación internacional. Bien, entonces, para iniciar, miren, he armado este espacio, esta conversación en tres momentos para gestionar la cooperación, es decir, los proyectos de cooperación o los programas. Primero hay que identificar, ¿verdad?, la necesidad, los proyectos. Entonces, muchos de ustedes me dirán, sí, pero yo ya tengo mi programa, ya tengo los proyectos que quiero, sé cuál es la necesidad y sé cuál es la prioridad, ¿verdad? Pero muchas veces en el ámbito de la cooperación internacional hablamos de modalidades de cooperación, ¿no? Entonces, es decir, ¿a través de qué esquema podemos solucionar el problema? ¿Verdad? Entonces puede ser a través de voluntarios, expertos, infraestructura, equipos. Entonces, para ello dividí esta exposición en tres espacios. El primer tema son los fundamentos de la cooperación, ¿no? Vamos a ver rápidamente los esquemas, las modalidades, un poquito de la historia, en qué vamos, cómo hemos cambiado esos proyectos de cooperación a lo largo de estos 30 años. Luego vamos a comentar conversar sobre proyectos específicos de la cooperación internacional, cómo ha cambiado en estos últimos 5 años el giro, ¿no?, de los proyectos, sobre todo en temas de desarrollo urbano, turismo, ¿verdad? Temas que me comentaban, hay mucho interés, sobre todo en la región Piura, temas sociales también. Y finalmente no podíamos dejar, ¿no?, de mencionar reflexiones, ¿verdad? Reflexiones post-COVID-19. Bien, entonces, en cuanto a los fundamentos de la cooperación internacional, rápidamente comentarles, ¿verdad?, que según la Real Academia define a la cooperación internacional, ¿verdad?, como esa acción, la acción de obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin. Y la Política Nacional de Cooperación Técnica de la Agencia Peruana de Cooperación 2012 también la define, ¿no? La define como un instrumento internacional, un instrumento de política exterior, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a través del cual podemos mejorar, contribuir a que toda una población, una comunidad pueda mejorar la calidad de vida, ¿no? Resguarda también todo aquello que son los respetos universales, promueve el crecimiento económico, científico. A través de la cooperación también podemos fomentar la estabilidad, ¿verdad? La estabilidad económica, la estabilidad social y lo que buscamos todos, ¿verdad? Fortalecer la justicia y fortalecer la paz. Bien, entonces eso es en el ámbito contextual. Acá elaboré una línea de tiempo, básicamente para mencionar cómo ha ido evolucionando el lenguaje de la cooperación internacional en cuanto a los proyectos, ¿verdad? Entonces, he partido, miren, de 1934, del PBI,
¿verdad? Ahí vemos a Simon Kuznets, que es el padre del PBI, ¿verdad? Ese indicador, y que siempre estamos, cuando solicitamos un proyecto de cooperación, ¿verdad? O vamos a negociar algo, siempre estamos midiendo, y todos los que han acudido de alguna manera al MEF o han hablado con presupuesto, ¿verdad? Están ahí todos los economistas preocupados por indicadores, ¿no? ¿Indicadores de qué? De crecimiento. Entonces, miren, en esta línea de tiempo de la cooperación internacional, yo defino 3 momentos importantes. El momento que nace el PBI, que es en 1934, con Simon Kuznets, ¿verdad? En que tenemos que medir cómo crecemos, ¿verdad? Luego el 2010, ahí tenemos a Michael Porter con su índice de progreso social. Ya vamos cambiando el lenguaje, ya no es solo crecimiento, ¿verdad? Porque nos hemos convencido de que tenemos que desarrollar, crecer y desarrollar. Y luego hay un tercer momento, que es en el año 2019, ¿verdad? Que llegamos con otro tipo de indicadores, son los indicadores de pobreza multidimensional elaborados por la Universidad de Oxford con las Naciones Unidas. Entonces, miren, hay 3 momentos, considero yo, bastante históricos de cómo vamos cambiando ese enfoque de abordar los proyectos. ¿Qué pasa de 1934? Ustedes pueden ver ahí en la línea de tiempo, al 2010. ¿Qué sucedió? Estábamos hablando en el año 2000 de los objetivos del milenio, ¿verdad? 8 objetivos del milenio. Que realmente hubo gran interés por la comunidad internacional, por nuestro país también, pero no llegamos a las metas que realmente se quería con los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, se formularon, desarrollaron y firmaron, ¿verdad? El 2015 nuestro país también suscribió dentro de los 169 países del mundo esa Agenda 2030 con otros objetivos, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, miren cómo vamos incorporando ya el tema, vamos dejando el concepto de que solo tenemos que crecer, ¿no? Y nos hemos convencido, ¿no? Que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Entonces, y para desarrollar estamos hablando ya del tema de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos ya una hoja de ruta desde el 2015, que son estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que nos marcan las prioridades, ¿verdad? De todos esos proyectos que queremos identificar y negociar, tenemos que estar enmarcados, abordados y alineados con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, en el 2019, ¿no? Para medir, monitorear cómo vamos con la Agenda 2030, pues la Universidad de Oxford elaboró 10 indicadores importantísimos que los llamó indicadores de pobreza multidimensional, ¿no? En el cual nos cambia toda la estructura de los indicadores iniciales de crecimiento, ¿no? Ese crecimiento monetario que aparentemente pensábamos de que desarrollamos y solamente crecemos económicamente, monetariamente, ¿no? Y en octubre nos dan una buena noticia del 2019 porque nos indican de que de 110 países que han evaluado la Oxford desde el 2006 al 2019 en reducir la pobreza, hay 8 países que lograron reducir considerablemente la pobreza y uno de ellos es el Perú, ¿no? Entonces, el Perú pues recibió este estudio, ¿no? Con gran, primero, asombro, ¿verdad? Y luego, bueno, con gran expectativa de cómo poder continuar reduciendo. Sin embargo, tenemos un año 2020, un año de pandemia, el COVID nos ha sacudido, ¿verdad? Entonces, estos indicadores están, digamos, totalmente en stand-by, digámoslo así, ¿verdad? Todos estamos tratando de identificar, ¿no? Cómo vamos de aquí en adelante post-COVID a ejecutar, monitorear, desarrollar y nuevamente priorizar, ¿no? Aquellos proyectos no solamente de una comunidad, sino también a nivel regional, a nivel de país y a nivel de región latinoamericana y de bloque, ¿verdad? Entonces, este es un panorama general de cómo la comunidad internacional y la cooperación en estos últimos 7 décadas se ha venido desarrollando. Bien, acá tenemos otra línea de tiempo que les explico también brevemente.
qué ha sucedido en el Perú en estos últimos 30 años, ¿verdad? En cuanto a los proyectos de la cooperación internacional. Les hablo de estos 30 años porque de estos 30, bueno, 27 años son los que tengo yo laborando en el mundo de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, hice esta línea de tiempo para compartirles mi experiencia de lo mucho que la cooperación internacional apoyó a nuestro país y también muchas posibilidades que también nosotros perdimos a lo largo de estas 3 décadas, ¿verdad? Entonces, por diferentes razones, ¿no? Pero sí quería darles un panorama general de qué proyectos negociábamos, gestionábamos en la década de los 90, en los inicios de 2000, y qué es lo que ahora deberíamos de negar, identificar, ¿verdad? Y proyectar en nuestra comunidad, en nuestra localidad. Bien, entonces, muchos recordarán del Instituto Nacional del INP, ¿no? Estoy partiendo de ahí, ¿verdad? Se dan esas reformas estructurales, seguramente algunos recordarán, ¿verdad? Esas reformas muy, muy fuertes de la década de los 90, que estaban enmarcadas de ese consenso de Washington, ¿no? Entonces, se dan esas reformas estructurales muy, muy fuertes, y una de ellas es reducir, ¿verdad?, el aparato estatal. En el Instituto Nacional de Planificación también se desactivó. Dentro del Instituto Nacional de Planificación había una dirección de cooperación, entonces esa dirección pasó a llamarse la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional, creada en 1992, ¿verdad? Entonces, si ustedes recordarán, estábamos pues en la década de los 90, inicios, sumidos básicamente en un problema de crisis, pobreza, inestabilidad. Y se crean, miren, se crean una serie de fondos de contravalor. El Fondo Contravalor Perú-Canadá, Perú-Suiza, España, Japón, el Fondo Perú-Italia, muy conocido como el Fondo Ítalo-Peruano, ¿verdad? El Fondo Perú-Alemania y Bélgica. Se crean estos fondos para realizar una serie de proyectos, canales de irrigación, temas de colegios, construcciones de pronoís, también una serie de proyectos sociales, ¿verdad? Entonces, estos fondos de contravalor yo quería hacer bastante relevancia porque no se suelen mencionar, ¿verdad? Entonces es importante porque miren, a través de estos proyectos de cooperación, ejecutados en la década de los 90, finales ya del 99, muchos han sido la base y sustento de algunas instituciones que hoy son bastante relevantes. Por ejemplo, el COFOPRI, ¿no? El COFOPRI se crea también por un tema de cooperación internacional. Se identifica una iniciativa, una idea, ¿verdad? Se amplía, se prioriza y se ve por conveniente pues crear el COFOPRI como ya una serie de instituciones, ¿no? Entonces llegamos, miren, al año 2000, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros también nos alineamos, ¿verdad? El Perú se alineó a estos proyectos, y el 2000 también nuestro país estaba saliendo también de otra crisis bastante fuerte, política, y recordarán ustedes la creación de todas esas mesas de concertación de lucha contra la pobreza, ¿verdad? Eso también fue sostenido por la cooperación internacional. Yo recuerdo, ya estaba trabajando en la Agencia Japonesa de Cooperación, y recuerdo que muchos de los funcionarios de las diversas agencias de cooperación, organismos internacionales, empezamos a participar en esta mesa de concertación, ¿no? Liderada por el padre Garatea, ¿verdad? Y sustentado todo el financiamiento por el Banco Mundial. Las reuniones se iniciaron en las oficinas del Banco Mundial. Luego, ¿no? Se realizó todo un plan estratégico, entonces las mesas pues siguieron por muchos años, ¿no? También surgieron las mesas descentralizadas o las mesas de equipamiento penitenciario, ¿no? A cargo del padre Lancier, por ejemplo, ¿no? Hubo una gran cantidad de cooperación, suministro de equipos para instituciones penales, ¿no? Bien, y se da una serie de proyectos también de infraestructura a lo largo de todos estos años. Llegamos al año 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Estos 17 ODS, y el Perú se torna ya un país
de renta media alta, catalogada pues por los organismos internacionales, y cumplimos ya un rol dual. ¿Qué significa rol dual? Es que ya no solamente recibimos cooperación, sino también ofertamos, tenemos que dar cooperación. ¿No? Y entonces ahí les colocaba una serie de instituciones en la línea de tiempo, les puse RENIEC, la Contraloría General de la República, el COFOPRI, el INIA, el SENASA, el propio MIDIS, ¿no? ¿Por qué les coloqué estas instituciones? Porque estas instituciones hoy en día ofertan cooperación. Es decir, que en todos estos años, 20 años, 30 años, de cooperación que el Perú recibió, se recibió no solamente financiamiento, asistencias humanitarias, ¿verdad? Ni canales de irrigación, sino que también hubo otro tema de expertise que nos transmitió la cooperación internacional. Y muchos funcionarios, por ejemplo, de RENIE, por ejemplo, a Chile, están saber nuestro registro, por ejemplo, el tema de analfabetismo cero, ha sido un proyecto bastante exitoso de RENIEC, el registro, por ejemplo, ¿no? Que maneja, o la misma Contraloría General de la República, está brindando asistencia técnica a países de la región, el COFOPRI que mencioné hace unos instantes, ¿no? El INIA, también con una serie de intervenciones, temas de semilla, el SENASA, el MIDIS con sus programas sociales, ¿no? Muchas veces cuestionados aquí internamente por nosotros los peruanos, pero hacia afuera, ¿verdad? Son muy, muy elaborados muchos programas sociales. Pero en fin, todo esto ha surgido en estos 30 años y yo quería darles una mirada general de los proyectos de cooperación y agruparlos, miren, en dos espacios. El grupo 1 ha puesto los proyectos de cooperación que todos podemos mencionar de repente esos proyectos formales, ¿no? Ahí les puse una foto del museo de SICAM, miren, ahí está un puente, ¿verdad? Es el puente Puente de la Amistad, financiado por la cooperación japonesa, por el JICA, es un puente que une al Perú y al Ecuador, ¿verdad? Luego está otras imágenes, que es un centro educativo, financiado también por fondos de contravalor, por allá hay unas carpas, ¿verdad? Cuando hemos tenido el terremoto, por ejemplo, el 2007, está toda la asistencia pues, humanitaria que se monta para estos casos. Y por el otro lado les he puesto todo un grupo de esos proyectos, el grupo 2, de esos proyectos holísticos que en estos últimos años están calando con gran impacto en nuestra comunidad. Ahí ustedes me dirán, ¿qué hace un panetón? ¿No? Ahí está el maíz morado INIA 601, por ejemplo. Miren, el panetón es un producto de un proyecto muy, muy interesante de la zona de Marayhuaca, son unos hongos que hay en esa localidad y que, bueno, a raíz de expertos del Ministerio de Agricultura, de expertos también japoneses y de una serie de capacitaciones que hubo en algún momento, ¿no? Alguien después de haber hecho capacitaciones, asesoramientos, dijo, bueno, vamos a hacer nosotros harina de los hongos de Marayhuaca, y son productos estos panetones que se exportan, ¿no? Se exportan al extranjero. Y bueno, por ahí tenemos un libro, ¿verdad? Que está el libro de la economía naranja, que más adelante voy a explicar, están todas las industrias creativas que también está apoyando el BID, ¿verdad? Temas del maíz, miren, la variedad INIA 601, es un proyecto muy interesante que está liderado por la ingeniera Medina, Alicia Medina, que es una ex becaria de un curso de la Agencia de Cooperación Japonesa del JICA, ¿no? Entonces, imagínense cómo un curso de capacitación puede realmente, al retornar al país, formular un proyecto y que ahora se ha tornado en un gran programa de cooperación internacional para el INIA. Y bien, esta es una mirada también general de qué es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Los cambios del abordaje de estos proyectos de cooperación.
Muy bien, entonces, miren, en líneas generales hay una serie de tipologías de la cooperación internacional. Cuando ustedes ya cuentan con un proyecto de cooperación, seguramente la pregunta es ¿dónde voy? ¿No? Pero antes, pasos antes de decir ¿a dónde voy? Me voy a la oficina regional, me voy al MIDIS, me voy al ministerio, me voy directamente a la APSI o me voy a la agencia o a un organismo internacional. Lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ¿qué tipo de cooperación es la que yo necesito? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Hay una variedad de tipos de cooperación, de acuerdo al tipo de financiamiento de la ayuda. Puede ser cooperación financiera reembolsable, ¿no? O puede ser no reembolsable. Es decir, puede ser préstamo o puede ser lo que llamamos nosotros donación, o sea, no reembolsable, ¿verdad? Entonces hay que tener eso bien en claro. De acuerdo a cómo vienen los orígenes de los fondos, la cooperación puede ser una cooperación privada o una cooperación pública. ¿No? Si es pública puede ser de la Agencia de los Estados Unidos, de la GIZ, los alemanes. Si es privada, ¿no? De repente estamos hablando de la ONG ADRA o FASA, Oxfam, ¿no? De alguna ENIEX, alguna fundación, de repente la Fundación Bill Gates, ¿no? Bien, entonces hay varios espacios. Según los actores que se canalizan la cooperación, se amplía, allá ustedes tienen, ¿no? Les he colocado como 10 ítems, ¿verdad? Los diferentes tipos, modalidades, esquemas de cooperación, ¿verdad? Que puede haber. Les hablaba de que ahora somos un país de renta media alta. Bueno, ahí tengo que hacer un paréntesis, ¿no? Y un alto. Esa es una información antes del COVID, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que hacer, no sabemos ahora cómo estamos, pero estábamos catalogados, ¿no? Un país dual, ¿verdad? Y por ser un país dual les comentaba de que ofertábamos cooperación y también recibíamos. A eso se le llama cooperación sur-sur, ¿no? Que es ahí la que está subrayada entre un recuadro, ¿verdad? Cooperación entre países que tenemos las mismas similitudes, ¿no? Entre Perú y Argentina, Perú y Colombia, Colombia-Argentina, ¿verdad? Y esto se ha desarrollado ya en los últimos años con mucha más fuerza. También está, según la existencia o limitaciones de los fondos, podemos decir que la cooperación está, o la ayuda es una ayuda atada, ¿no? Que está ligada o no. Y esto no es malo, muchos a veces critican a la cooperación porque mencionan, ¿no? He ido a la cooperación X y me han dado un listado, un shopping list, ¿no? Solamente puedo elegir estos equipos japoneses, estos equipos alemanes. Sí, hay cooperación que se maneja de esa forma. ¿Por qué? Porque la cooperación internacional lo que quieren los países es promocionar sus productos, ¿verdad? Entonces lo hacen los coreanos a través de productos Daewoo, Samsung, los japoneses a través de sus diversas empresas, ¿verdad? Mitsubishi, Mitsui, la Toyota, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis también, nosotros deberíamos también ofertar, tenemos un grandes productos, y deberíamos de ahí mirar con atención cuando ofertamos la cooperación, aprender mucho de lo que ha hecho Japón, Corea, introduciendo sus productos en el mercado, ¿no? Pero en fin, este es el panorama general del tipo de cooperación. No, aquí también hay que tener en cuenta los actores cuando formulamos nuestros proyectos de cooperación. No, ahí les puse un esquemita. En el año 2007 hice una consultoría para la FAO. Miren, la FAO en los últimos 3, 4 años ha incorporado de una manera bastante prioritaria al sector privado, el ámbito privado. Entonces, hice una consultoría sobre un plan para la FAO, un plan de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Entonces analizamos básicamente estos espacios de la cooperación internacional en estas últimas décadas y, bueno, dijimos sí, efectivamente hay espacio para todos y los agrupamos en 3 grandes espacios. El espacio de la sociedad lucrativa, ¿verdad? La sociedad científica y la sociedad no lucrativa. Hay una serie de actores, ¿verdad? Están también los gremios, las fundaciones, las ONGs, la sociedad científica y detallados en estos cuadros. Bien, y este esquema siguiente que estamos viendo en pantalla son las modalidades de cooperación.
Y es básicamente, en resumen, lo que debemos de tener bien en claro cuando formulamos un proyecto de cooperación internacional, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estoy necesitando para poder satisfacer esa necesidad que he identificado, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiero? Tal vez no es la infraestructura, no es el hospital, no es el equipamiento, tal vez lo que necesito es fortalecer las capacidades del espacio, de ese espacio social, político, cultural, ¿no? O sea, llámese hospital, colegio, ¿verdad? O un museo, o una posta médica, en diferentes niveles. Entonces, tal vez lo que se requiere es asesoría, tal vez lo que se requiere es capacitación, o si efectivamente requerimos suministro de equipos, o de repente efectivamente queremos un proyecto de infraestructura, ¿no? Queremos un hospital, queremos una posta médica, un museo, ¿verdad? Entonces hay que identificar bien, estas son las modalidades de la cooperación internacional. Y en cuanto a asesorías, ahí en el esquema de color verde, en cuanto a las asesorías, hay asesorías denominadas expertos, ¿no? Nosotros podemos solicitar que vengan expertos, podemos solicitar también que vengan voluntarios o equipo de misiones, ¿verdad? En el pasado, en la década de los 90, hubo mucho envío de misiones. El plan maestro de turismo, el primer master plan de turismo, estuvo formulado por todo el equipo de su momento de funcionarios del MITINSI, ¿no? Se llamaba así en ese momento el MINCETUR, y vino un equipo de misión del JICA, ¿no? Que se trabajó en una primera etapa por más de 2-3 años, después hubo una segunda etapa, ¿verdad? Y bien, el tema de expertos, igual pueden ser expertos de tercer país, ¿no? Puede ser un experto de Brasil, que viene hacia Perú, un experto de Colombia, ¿verdad? Financiado, por ejemplo, por los alemanes, eso se llama experto de tercer país, o expertos internacionales, ¿no? Directamente. Y está todo ese rubro de capacitación, esos cursos, seminarios, maestrías, doctorales, que también forman parte de los programas de capacitación y de cooperación internacional. Y ahí miren, en color magenta o en color rosado está los diferentes esquemas de la capacitación. Hay seminarios, ¿no? Internacionales, maestrías, y dentro de los cursos de seminarios también pueden ser internacionales. Aquí en cursos y seminarios hubo por muchos años, ustedes han tenido en la década sobre todo de los 90 y a inicios de los 2000, mucho flujo de funcionarios y personal extranjero que iba al CEPAITA, a ese centro de entrenamiento, ¿verdad? Ese centro de entrenamiento ha sido uno de los grandes proyectos de cooperación del JICA y uno de los proyectos más importantes de Latinoamérica. Entonces vinieron por muchos años a llevar cursos de capacitación de toda la región y del África también al CEPAITA, ¿no? Esos son, por ejemplo, los seminarios, cursos internacionales. Y bueno, y en el paquete celeste, que está ahí suministro de equipo, como su nombre lo indica, podemos pues solicitar equipamiento médico, ¿no? U otro tipo de equipos relacionados a diversos temas prioritarios. Y está todo el paquete de infraestructura, ¿no? Que básicamente ahí ya nos estamos refiriendo, como bien indica su nombre, ¿no? A obras ya más concretas. Y bien, acá son ejemplos, ¿no? Asesorías, expertos, ahí puse en pantalla la foto de un experto del JICA, que estuvo asignado a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, planificó la cooperación, ¿no? En 4 o 5 años, identificó algunas prioridades, iniciativas bastante interesantes, ¿no? Voluntarios, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado de los voluntarios del Peace Corps o de otras agencias de cooperación. También acá en el rubro de capacitación, aquí me quería detener, aquí está la ingeniera Alicia Medina, ¿no? La funcionaria que comentaba que ella asistió a un curso de capacitación, y miren qué importantes son esos cursos de capacitación que a veces pensamos que son algo eventuales y que solamente una persona lo va a aprovechar, y a veces nuestros jefes, ¿verdad?, de turno, ¿verdad?, el jefe inmediato superior o ahí alguien nos impide porque somos tan necesarios en la oficina, en el día a día, que no podemos salir
¿no? Del país a hacer ese curso, ese seminario de 1 o 2 meses. Pues la ingeniera Medina participó en un seminario en Japón referido a un proyecto denominado One Village, One Product, ¿no? Un proyecto que básicamente era identificar fortalezas que tiene la comunidad. Y ella por muchos años estaba liderando un proyecto y tenía en mente, menciona ella desde su juventud, sobre el tema del maíz morado en Cajamarca. Miren, en Cajamarca, un lugar que no teníamos mapeado muchos como un lugar donde se puede cultivar el maíz, ¿no? ¿Qué hizo la ingeniera? Pues retornó y armó un proyecto bastante interesante para Cajamarca, convenció a los agricultores cajamarquinos y ahora hay un gran programa de capacitación, no solamente los cajamarquinos de 3, 4 zonas exportan el maíz en diversas modalidades, se puede decir así, ¿no? A diversos países internacionales. Entonces es un proyecto realmente exitoso y ahora momento de comentar sobre este proyecto, ¿no? Acá en suministro de equipos igual, están los equipos médicos o suministros que hemos recibido, por ejemplo, para detectar, ¿no? El tema de alertas contra tsunamis, por ejemplo. O ahí les puse la foto, pues, ¿no? Semilla, por ejemplo, el maíz morado, fue un financiamiento que hubo a una comunidad cajamarquina, ¿verdad? Entonces, miren todo lo que puede ejecutarse a través de la cooperación internacional. Y bueno, están los proyectos de infraestructura, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿verdad? El INR, que está en Chorrillos, el Museo Nacional de SICAN, de 1.5 millones de dólares, ¿verdad? El puente que ya mencioné, Binacional Perú-Ecuador, de 20 millones. Ahí tienen la foto de un modelo de gestión local de redes, de centros comunitarios de atención primaria en salud, unos CAPS que cooperó la Agencia Española a través de la Comunidad de Madrid, proyecto sumamente interesante, construido de tierra, ¿verdad? Con adobe, un proyecto que por muchos años esta ONG estuvo tocando puertas al Ministerio de Vivienda, pero tuvo que ocurrir el terremoto del 2007 para que realmente tuviese unos fondos de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo estos centros de atención. Miren, son 12 centros de atención que están funcionando ahora en Cañete, ¿no? Y están sirviendo ahora en estos momentos tan difíciles que estamos pasando de la pandemia, ¿no? Y finalmente ahí les puse una vista, una foto de la despensa de secado de un proyecto de incremento de ingresos económicos, justamente del tema del maíz morado. Y bien, miren, acá unos datos sobre generales, ¿verdad?, de la cooperación internacional, según cortesía de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La tendencia del 2018 nos han indicado de que anualmente el Perú ha sido receptor en números de 406 millones de dólares, ¿verdad? Y ahí está cuantificado el tema de voluntarios, expertos, ¿no? ¿Verdad? Entonces el principal país cooperante ahí tienen en vista son los Estados Unidos, luego sigue China, la Unión Europea, Alemania, ¿verdad? Son datos cifras, que no están de más ahí mencionarlo. Dentro de las 5 regiones, ¿no?, que reciben mayor cooperación, ahí está también Piura, ¿no?, el departamento de Piura, San Martín, Loreto, Cusco, y bueno, Lima, ¿no? No terminamos de descentralizarnos, ¿verdad? Ahí claramente está identificado la mayor región que abarca la cooperación internacional. Y bien, luego hay áreas temáticas, ¿verdad? Voy a pasar esto rápidamente. Está todo el tema de la inclusión social, acceso y servicios básicos, ¿verdad? Y acá está el tema, ustedes muchas veces cuando elaboren un proyecto de cooperación, seguramente cuando estén negociando los proyectos con las oficinas de cooperación a nivel del gobierno regional, ¿verdad? O a través de la APSI van a indicarles si es que el proyecto está alineado, ¿no? ¿Qué significa que esté alineado? Debe estar alineado a la política nacional de cooperación, ¿verdad? La política, si desean revisarla, está colgada en la página de la APSI, pero sí, sobre sí, debe estar alineado a esos compromisos internacionales, a nuestra Agenda 2030, ¿verdad? Los 17 ODS. Yo les subrayé ahí, está en recuadro el objetivo número 11, ¿no? Nuestro objetivo como
como arquitectos, ¿no? La mayoría estamos más enfocados en temas de ciudades y comunidades sostenibles, pero en fin, estamos trabajando en diversas áreas, ¿no? Pero ahí les colocaba manera de ejemplo, ¿no? Entonces hay que alinear nuestro proyecto a estos objetivos de desarrollo sostenible. Bien, llegamos al tema de los proyectos de cooperación. Entonces, aquí sí quería abordarles rápidamente también y mencionarles de que todos los que en este momento seguramente nos están acompañando, han participado de alguna manera de los proyectos de cooperación, el día a día elaboran proyectos de cooperación, ¿verdad? Entonces, es muy familiar cualquier tipo de metodología, por eso es que no he abordado para la charla de hoy, pues, cómo debemos elaborar un proyecto de cooperación, porque o sobre todo proyectos puntualmente, porque la mayoría de nosotros, ¿verdad? Estamos en el día a día, conocemos el marco lógico u otras herramientas, ¿no? El Rapid Rural Appraisal, para identificar proyectos. Pero miren, quería presentarles, en pantalla ven ahí un círculo, ¿no? Entonces, es este círculo esquemático que yo les he llamado el círculo esquemático de la cooperación internacional. Entonces, creo yo que antes de ir a la instancia pertinente para, ¿no?, solicitar y gestionar nuestro proyecto de cooperación, yo les invito a que hagamos un check en este círculo esquemático de la cooperación internacional. Entonces, el primer paso, ¿no? Ustedes elaboran su programa, su proyecto, de acuerdo a la metodología. Y llamemos proyectos para la APSI, actividades, está involucrado todo ese rubro de voluntarios, expertos, seminarios, capacitación, ¿verdad? Entonces, ese es todo el paquete que se le llama actividades. Entonces, un proyecto, entre comillas, puede ser una actividad, ¿no? O sea, ustedes pueden solicitar, por ejemplo, la capacitación para gobernadores o la capacitación para alcaldes, ¿no? De repente 5 alcaldes van a capacitarse a, no sé, al Brasil, a los Estados Unidos, ¿no? De repente una comunidad interesante, similar, o a España, ¿no? Se arma todo una serie de malla curricular, ¿verdad? Esas son actividades. Entonces, hagamos un check, ¿verdad? Ustedes elaboran su programa, de repente alguien está pensando en un proyecto de hospital, perfecto, ¿no? Ha elaborado ya el proyecto, muy bien, y siempre, y nosotros sabemos que sí o sí nuestros proyectos, y qué mejor ustedes, ¿no?, que están en las regiones, que siempre enfocan los proyectos, ¿no?, de manera territorial, ¿verdad? Entonces, siempre nuestros proyectos con un enfoque territorial. Luego que ya tenemos elaborado, identificado nuestro proyecto con el enfoque territorial, ¿verdad? Lo que debemos de preguntarnos es, ok, pero ¿qué deseo? ¿Qué deseamos? ¿Deseamos infraestructura? ¿Solamente necesito financiamiento para construir ese hospital, esa carretera, ¿verdad? O esa planta de palmito de pijuayo, o ese centro de artesanía, o un taller de repente, ¿no?, para artesanos comunales. ¿Qué necesito? Necesito expertos, necesito voluntarios, necesito infraestructura, necesito equipos, o de repente necesito todo, ¿verdad? Y está perfecto, se arma por etapas. Esas son las modalidades de cooperación. Bien, entonces, luego que ya he identificado qué es lo que necesita mi proyecto de cooperación, la siguiente etapa es ver nuestros socios. ¿Quiénes serán los socios? Nuestras agencias de cooperación, los organismos internacionales, ¿verdad? En agencias de cooperación tenemos, llámese USAID, la GIZ, la cooperación suiza, ¿verdad? El COICA, como organismo internacional, Banco Mundial, el BIC, ¿verdad? Los multilaterales. Fondos de contravalor, que les comenté al inicio, que nos han apoyado muchísimo en la década de los 90, los fondos de contravalor prácticamente han culminado su misión. En el 2016 prácticamente la mayoría de ellos ya cerró, cumplió ya el objetivo. El único fondo que está activo es el Fondo Contravalor Perú-Japón y el Fondo Ítalo-Peruano, que está con algunas actividades bastante puntuales, ¿verdad? ¿O quién es mi socio? La empresa privada, sí, también puede ser, ¿verdad? ¿Por qué no la empresa privada? La entidad, ¿no? El Estado también. Entonces, de repente no es 1 o 2 el socio, son 3 o 4, ¿no? Y esa es ahora la tendencia, ¿verdad? Entonces hay que mapear cuáles son nuestros socios, identificarlos,
colocarlos bien en nuestro programa, proyecto o actividad de cooperación. Y luego, aquí les planteo 5 puntos importantes que nos indica el BID. Hay 5 herramientas que el BID menciona que todo funcionario, toda persona del siglo XXI debe tener presente, ¿no? Y se los he marcado ahí. Debe sí o sí conocer, contar y asimilar, miren, el Internet de las cosas, ¿verdad? Las industrias creativas y culturales, que vamos a ver en un momento, que ahí estamos nosotros, los arquitectos, ¿no? Estamos en todo ese paquete de talentos, de creatividad, ¿verdad? Y que la cooperación internacional en estos últimos 5 años está apoyando. Está el punto número 5, que está en verde ahí, dentro de las 5 herramientas, que es el tema de comprometernos con el cambio climático, tenerlo mapeado en nuestro programa, proyectos y actividades. Tener también mapeado todo ese mundo y universo que le llaman el tema del envejecimiento, adaptabilidad, aprendizaje continuo, autorregulación, emprendimiento. Y hay el punto número 4, ¿no? Que aborda todo un tema de inclusión, tolerancia, resolución de conflictos. Miren, y ahí está muy tímidamente, pero está ahora todo involucrado el tema de las guerras, el tema de las epidemias y las pandemias, ¿no? Entonces, miren, estas herramientas fueron elaboradas por el BID el año 2017, ¿no? Entonces, están siendo reformadas rápidamente, me comentan, sobre todo porque hay que darle con mucha más el tema de estas adversidades que se nos están presentando, ¿verdad? Entonces, ya mapeado todo el tema de la realidad física virtual, ya tenemos nuestro paquete ya de proyectos o programa, no debemos dejar de estar alertas que sí o sí, y la cooperación no es ajena a ello, hay elementos negativos, ¿verdad? Hay amenazas que tenemos que estar conscientes y que básicamente les he planteado acá 4 puntos importantes, ¿no? Esos ciberataques, ¿verdad? El narcotráfico, terrorismo y corrupción. 4 cosas que tenemos que estar presentes y blindar nuestro proyecto de cooperación internacional. Entonces, dicho esto, yo quería pasar ya a comentarles 2 proyectos del BID, ¿no? ¿Por qué elegí el BID? Porque, reitero, en estos últimos 5 años, la cooperación y los proyectos de cooperación internacional han dado un giro bastante interesante. Lamentablemente, nosotros los peruanos no hemos girado de esa manera rápida, ¿no? Pero tenemos que hacerlo de alguna manera y hay que ponernos realmente a la altura, a pesar de la pandemia, y en espacios como esto, ¿no? En espacios que permite el CAP de conversar y de que todos, sobre todo los arquitectos, ¿no? Que trabajamos pues en diversos ámbitos, en el Estado, en el ámbito privado, en los organismos internacionales, en las consultorías, ¿verdad? Tenemos que tomar conocimiento y estar mucho más involucrados en qué es lo que está sucediendo en la comunidad internacional. Perfecto, entonces elegí 2 proyectos. Miren, la economía naranja, que contiene un grupo ahí de proyectos no tan convencionales, y luego el proyecto un proyecto bastante interesante de vivienda, que está acompañado de un libro, que vamos a ver también un video, ¿verdad? Son 2 proyectos que vamos a comentar seguidamente. A ver, en cuanto a la economía naranja, ¿verdad? Entonces, seguramente muchos de ustedes han leído, ¿no? El libro que están viendo en pantalla, otros no, se los recomiendo, ¿verdad? La economía naranja es una terminología que abordó el BID en los últimos años, ya había data, ¿no? En los años 50, pero volvieron a ponerlo, se puede decir así, en agenda, y ha sido liderado todo un equipo de la economía naranja por un economista, Iván Duque, que ahora es el presidente de Colombia, ¿no? Pero miren, en el año 2005 sacan una nueva edición, el BID, de la economía naranja. Y en la economía naranja lo que trata es de revalorar esas industrias creativas y culturales, revalorar el talento, la creatividad. ¿A quiénes va a revalorar? Artesanos, ¿verdad? Emprendedores, a los arquitectos, ¿cierto?
toda esa empresa creativa. ¿Por qué? Porque hacen un estudio y identifican que la mayor cantidad de movimiento, de flujo financiero proviene de todo este cúmulo de paquetes llamados industrias creativas y culturales. Por eso le denominan la economía naranja. Y además valoran que a través de esta economía naranja se puede generar valor y riqueza, generar empleo y que genera un impacto social. Perfecto, entonces, a través de la economía naranja, el BID ha financiado una serie de proyectos creativos en el ámbito de la arquitectura, del diseño de modas, en el ámbito también de la salud, ¿verdad? Entonces, aquí yo les presento unas vistas de algunos proyectos bastante interesantes, que muchos de ustedes seguramente no valoraban que en algún momento hayan sido financiados por la cooperación internacional, ¿no? Y muchas veces también sesgamos, pensamos que un proyecto cultural o un proyecto creativo no tiene impacto en nuestra comunidad, ¿verdad? Y en nuestra sociedad. Y muchas veces todo lo contrario. Bien, entonces miren, acá hay un premio que logró un grupo de arquitectos en Argentina, ¿no? Un proyecto llamado ANDA, para mejorar vidas de una comunidad. Básicamente era, bueno, la construcción, la creatividad, ¿no? Reunieron a toda una comunidad y ahí ven una serie de baldosas, de azulejos, ¿no? Que emprende toda una comunidad interesante, ¿no? Forman una serie de talleres e incrementan los ingresos de una comunidad bastante relevante y ha sido un proyecto premiado. Tenemos otro lado, un ingeniero civil, él no es arquitecto, el ingeniero Mamani, es un él dice que es un ex albañil y un arquitecto de corazón, entonces a él pues le vino la necesidad, miren, de modernizar, dice, de revalorar el patrimonio cultural en una localidad de Bolivia, también fue premiado por el BID, ¿no? Logró incentivar y mejorar calidad de vida en toda una comunidad a través de el tema de la revalorización del patrimonio cultural, ¿no? Otro financiamiento de proyecto y premio también tuvo, bueno, el arquitecto, nuestro colega que conocemos, ¿verdad? El arquitecto Alejandro Aravena, arquitecto chileno, con una propuesta de mejora también de vivienda. También fue ganadora este premio de economía naranja. En Brasil también, otra arquitecta, ¿verdad? De un proyecto Urban 3, a través de tecnologías de 3D, de construcción de vivienda. También este proyecto logró un financiamiento interesante. Y miren, en cuanto a industrias creativas, también está muy relacionado a temas de salud. Baby Bee es un proyecto de un grupo de médicos chilenos, ¿no? Que se idean una especie de almohadilla, ¿no? De almohadilla con una especie de sonido que hace una interacción entre la madre y el niño que está en una incubadora. Entonces también es un proyecto bastante interesante. Miren, son industrias culturales y están abordadas al tema de la salud, ¿verdad? Aquí también tenemos una vista, otro arquitecto argentino, tiene una empresa llamada CIMAX System. Él desarrolló una especie de módulos que se arman rápidamente. El arquitecto Nicolás García menciona de que le impactó mucho una visita que hizo en el Congo, en el África, donde los niños dormían a la intemperie, ¿no? Entonces ideó este tipo de proyectos financiados y también ganó un premio de la economía naranja. Y bueno, no podía finalizar con un premio de Perú, si bien no es un proyecto de arquitectura, pero es un proyecto de diseño de modas, ¿no? Un ejecutivo de esta empresa de modas Chanel, ¿no? Se contactó, identificó a un grupo de personas, reclusos, y a través de ellos se expende hasta ahora un proyecto llamado Pieta, se expende en los bastantes locales comerciales, sobre todo acá en Lima y en el mundo, ¿no? Con un montón de gráficos relacionados a temas sociales. También ganó un financiamiento y un proyecto, ¿no? Bien, entonces quería pasarles rápidamente estas imágenes de estos proyectos diferentes,
¿no? Que están siendo abordados por, miren, un organismo internacional, por la banca, ¿no? Por el BID, y están siendo financiados porque están teniendo mucho impacto en diversas comunidades. Pues bien, ahora veamos un proyecto, si bien más convencional, un proyecto relacionado a urbanismo sostenible. Es un proyecto que tiene la presentación de un libro, ¿no? Y también está abarcando una localidad de la Argentina. Es un proyecto bastante interesante. Ahí les puse el link. Cuando ustedes tengan tiempo, pueden ver todo el video completo, que dura cerca de 22 minutos, pero yo he resumido este video en unos 10 minutos aproximadamente, que lo vamos a ver a continuación, y después retornamos, ¿no? Comentamos qué les ha parecido este video. Por favor, me indican si es que no logran ver Ok, si es que no logran ver el vídeo, si todo está bien. ¿Se logra visualizar, perdón? todavía no. Todavía no, ¿no? Ay, perdón. Acá estamos. Hoy aquí desde el atrio del Banco Interamericano de Desarrollo los saludamos con Felipe y con Tatiana. Y vamos a hablar de un tema fundamental. Esta es una nueva publicación que el banco está presentando. Se refiere a la vivienda que viene, hablando de la unidad a que es central para la construcción de una ciudad. ¿Qué es lo más importante que tenemos que pensar? Lo primero es que vivimos en la región más urbanizada del mundo emergente y quizás del mundo, como es Latinoamérica. Más del 75% de los latinoamericanos viven en ciudades. Pero ¿qué pasa en las ciudades? Sabemos, la calidad de las viviendas no es la óptima. Los temas de urbanismo, de movilidad, son quizás los grandes retos con los cuales todo el mundo tiene que vivir y sacrificar buena parte de su tiempo de trasladarse de su sitio de vivienda al trabajo y viceversa. Entonces los temas de espacio urbano y de vivienda son centrales. Y uno de los temas que vemos cada vez es la falta de servicios que se ven en muchas de las ciudades por problemas de hacinamiento, por problemas de servicios básicos y por básicamente los temas de calidad. Entonces, aquí el gran esfuerzo que viene en los años por venir es qué tienen que hacer en términos de planeación las ciudades para mejorar estas dos dimensiones de la vivienda. Y por eso estamos hoy aquí con dos expertos del banco, Tatiana Gallegos, quien lleva todo el tema de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del banco, y Felipe Vera, quien es un muy reconocido arquitecto, especialista en urbanismo y también trabaja en la División de Vivienda. Felipe, aquí hay una cantidad de pantallas elegantísimas, se fueron ahorita, pero cuénteme una cosa, esto suena muy techy, aquí viendo todo lo que hay. ¿Cuántas ciudades miramos? ¿Qué variables miramos en las ciudades? ¿Qué temas estudiamos? Cuéntenme un poquito lo que espero que ahorita vean en las pantallas. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, presidente, hacer básicamente dos cosas. Primero, tomando lo que Tatiana recién dijo, que el déficit es más bien cualitativo y no cuantitativo. Lo primero que dijimos es que queremos entender dónde estamos, y descubrimos que no había suficientes datos sobre cómo está la región en temas de déficit cualitativo, y también no había un consenso, un entendimiento de qué entendíamos por déficit cualitativo. Y para eso tomamos, por país miembro de la región, partimos tomando 2 ciudades y analizamos múltiples atributos a los cuales el tejido residencial, que es responsable del 70% más o menos de la construcción de la ciudad, tenían acceso. Porque entendemos que la vivienda no es un producto, la vivienda es una plataforma que acerca a la gente a las oportunidades, y al final es el mayor motor. La localización, la cualidad y la cualificación de la vivienda es el mayor motor para el desarrollo de las ciudades. Entendiendo eso, lo que hicimos fue diagnosticar cómo estaba la región, construyendo estos indicadores multidimensionales, que al final se transformaron en algo que va a aparecer en estas pantallas, que es un indicador sintético, que nos dice, por ciudad, indicador sintético. ¿Qué quiere decir eso? Toma todas las variables multidimensionales: confort térmico, cercanía de empleo, tiempo que demoran las familias en transportarse a los centros de las ciudades, y así una serie de variables que nos dicen, bueno, este tejido residencial, ¿qué tanto aporta a la calidad de vida de las personas?
Y una vez hecho eso, dijimos, bueno. Eso digamos, cuando hablamos de un tema multidimensional, es como hoy en día, digamos, ha ido toda la investigación acerca de la pobreza, que no es simplemente mirar el ingreso de las personas, Claro. sino por el contrario, ¿qué hace, qué le da ese ingreso? Mire, En educación. Esto es, presidente. Okay. Aquí están los indicadores, por ejemplo, esto es confort ambiental. Y está ciudad por ciudad y se muestra cómo está cada una de estas ciudades y muestra la brecha y la dispersión que tiene. ¿Qué es confort ambiental? Por ejemplo, huella de calor, cuánta infraestructura verde tenemos, los árboles, cómo controlan la temperatura, los ecosistemas, los movimientos de los distintos valores como medioambientales dentro de la ciudad, resiliencia. Todas esas cosas están factorizadas en este primer diagnóstico. Pero lo interesante es... Y ahí sigue ahora, aparece educación. Educación, salud, empleo. Porque entendemos que si bien no son temas que tradicionalmente se pensaban asociar descenderse de todos los temáticos. O sea, es el acceso a ese conjunto de decisiones que la persona necesita para su diario vivir. Claro. Y con Tatiana, desde la división estamos proponiendo esta nueva manera de entender qué es lo que es el déficit cualitativo. Eso simplemente es para diagnosticar, pero nosotros estamos en un banco que lo que hace es hacer cosas, es ir a la acción. Entonces dijimos, más que diagnosticar, lo que tenemos que hacer es entender qué cosas se han hecho en el mundo que nos permiten, entendiendo que la vivienda también es un proceso que tiene una cadena de valor, agregar valor a distintas etapas del proceso. Estamos hoy día nosotros sentados, si te mira abajo, aquí hay un mapa del mundo, estamos sentados como el mundo mira desde abajo, el sur global, y tenemos Asia, África y Latinoamérica, porque dijimos, bueno, miremos a qué están haciendo los países que enfrentan de alguna forma las nuestras, qué han hecho bien, qué cosas podemos aprender, y cuáles de esas cosas podemos traer para acá. Entonces, levantamos 100 casos del sur global, 100 casos que algunos... Cuando decimos el sur global nos referimos a todo el mundo emergente. Emergente, las economías emergentes. O sea, si nos ponemos aquí que estamos en el Asia, por ejemplo, claro. India tiene el 30% de su población en las ciudades y el 70% en campo. La China está más o menos mitad y mitad, incluso de golpe un poquito más hoy en día, 55% viven en ciudades, 45%. O sea, todo ese tránsito que vivió Latinoamérica en los 60s y los 70s, ellos hasta ahora lo están viviendo. Y acuérdense que todas las favelas nuestras, como la de Río, pero los barrios de invasión, fueron el resultado de que la gente decía, me voy para la ciudad porque allá consigo mejor trabajo. Me va a empobrecer en el campo y me va a enriquecer en la ciudad. Claro, pero ese crecimiento acelerado pareciera ser que es un patrón común dentro de todas estas economías emergentes, ¿no? Y de alguna manera lo que nos interesaba era traer estos casos y asociar a cada uno de los puntos de la cadena de valor, qué es lo que está y cómo está organizado el libro, la exhibición que va a ser itinerante, va a viajar por toda la región, ¿qué podemos aprender en temas de materiales, de construcción, mejoramiento? Aquí empiezan a aparecer ciertos datos importantes, interesantes de lo que podemos aprender y bueno, y un poco esa fue la ambición, ¿no? Diagnosticar de una manera distinta, pero también empezar a mirar y traer 100 nuevas ideas que nos permitan no solo redefinir el déficit cualitativo, sino que también actuar y intervenir de una manera distinta y más productiva. Fernando Guzmán nos pregunta lo siguiente, que si tiene el BID programas y líneas de financiamiento para atender los problemas del déficit cualitativo de la vivienda en la región. Sí, estamos trabajando, por ejemplo, hoy día yo puedo mencionar 2 programas que estamos llevando en Argentina, donde yo estoy basado, y un programa que es el GEF, donde estamos aportando a hacer nuevas maneras de vivienda sostenible energética. Es un proyecto muy bonito. Vamos a, no solamente a medir, es muy experimental, vamos a construir 128 viviendas en distintas áreas bioclimáticas de Argentina, las vamos a construir, las vamos a medir, y con eso lo que vamos a hacer es cambiar la normativa en base a su aprendizaje, mediante la cual se construyen todas las otras viviendas de Argentina. Entonces, este es un programa que no solamente está financiando una intervención en particular en un barrio, sino que también está cambiando la forma en la cual vamos a producir vivienda energéticamente sostenible a gran escala en todo el país. Ese es uno. Y otro que es muy interesante es en Barrio 31, que es una de las operaciones más grandes que estamos llevando adelante en Argentina. Estamos innovando de manera muy fuerte en qué entendemos por mejoramiento de vivienda. Porque es muy fácil hacer vivienda nueva bien hecha, o es más fácil, no es muy fácil, pero es más fácil. Uno de los desafíos es, bueno, ¿cómo mejoramos la vivienda y el stock que ya está? En ese caso estamos teniendo mucha gente de expertos de otras partes de Latinoamérica especialmente, que han trabajado con reutilización de materiales, porque mucho tiene que ver con cómo hay ciertos materiales
demolición, muchas veces, que pueden ser implementados para construir y mejorar las viviendas, mejorando un poco el metabolismo urbano, disminuyendo la huella de carbono que tiene la construcción y también empleando a las mismas comunidades de manera colaborativa y también empoderando a las comunidades en la construcción de sus propias viviendas. Y ese es un tema que después hablaremos, es el tema de los títulos, porque Buenos Aires, que es una de las ciudades más bellas de toda América Latina, está llena de este tipo de colonias o de barrios en que la gente llegó, en este caso llegaban de fuera de la Argentina, no tienen título, aquí se hace el mejoramiento, pero también el título, porque, digamos, implícitamente es su vivienda, pero nunca han tenido una escritura que lo dan. Presidente, hay un temazo que estamos llevando adelante en Buenos Aires con ayuda del FOMIN, que hoy día tiene un nuevo nombre, el BitLab, que estamos explorando como el blockchain. Porque el problema aquí es que de la informalidad es que la gente, si bien tiene transacciones crediticias y pueden en su cotidiano, ellos sí generan cierto historial de crédito, eso no está registrado en ninguna parte. Claro. A través del blockchain lo que estamos haciendo y piloteándolo en Barrio 31 es que todo el mundo quede de su vivienda. Generar su identidad digital. Una identidad digital que les permita a ellos luego ir a un banco y decir, miren, yo le puedo mostrar que los últimos 4 años he sido un buen pagador, tengo ingresos, yo lo he hecho, y conseguir de alguna forma entrar progresivamente, de manera incremental, al mercado de la financiación. Entonces, bueno, el tema de la titulación también, de alguna manera, las nuevas tecnologías nos van a ayudar a enfrentarlo de una manera distinta. Muy bien, gracias, gracias Felipe. Aquí tenemos otra pregunta que nos llega desde Perú, de Pepo Rodríguez. Dice que en el Perú, y tal vez en América Latina, la autoconstrucción es un problema que atañe a la economía y a la propia necesidad del hábitat con calidad. ¿Cuáles deben ser las políticas locales para regular este fenómeno, Tatiana? La autoconstrucción todavía genera, se estima entre un 60 y un 70%, digamos, de la construcción que no es formal en América Latina y el Caribe, y por lo tanto es importantísimo. Creo que... En los bancos de materiales, los temas en que la gente puede usar su física mano de obra para ir progresivamente mejorando su vivienda. En eso Perú tiene una experiencia, por cierto, muy buena. Sí, y además creo que Perú es uno de esos países que realmente ha contribuido extremadamente en esta área. Me parece que en el tema... Lo que se debe hacer es proveer capacitación. Creo que se debe trabajar con las comunidades y creo que hasta cierto punto tiene que haber una normativa que sea flexible, razonable y que realmente se pueda apoyar. Así que, de nuevo, a través de todo el trabajo de la cadena de valor, podemos apoyar a que la autoconstrucción dé lugar a una vivienda progresiva que sea adecuada para la gente que vive en ella. Hay oportunidades de utilización de materiales de construcción, de obra de mano local, que además genera empleo y oportunidades a nivel local. Creo que además tenemos que encontrar formas de financiar a todos aquellos que no tienen acceso a créditos formales en la región. Recordemos que aproximadamente la mitad de los latinoamericanos todavía trabajan en el sector informal y que por lo tanto tienen ciertas dificultades en accesos a créditos. Y bueno, creo que estas son áreas que podemos apoyar. Bueno, pues muchas gracias a Tatiana, a Felipe, a todos los que nos han acompañado en esta edición de Facebook Live. Bien, entonces regresamos a este espacio, ¿verdad? Bien, espero les haya gustado. Es un resumen, como les dije, es un extracto de toda una presentación de este libro, ¿no? El libro se llama Vivienda, ¿qué viene? Pueden descargar en la página web del BIT, está el libro totalmente gratuito y completo, ¿no? Es bastante interesante. Miren, ¿no? Y hay una serie de terminología, estamos hablando de esos indicadores, ¿no? Que le llaman indicadores sintéticos, ¿verdad? Que agrupa todos esos indicadores multidimensionales, ¿verdad? Bien, entonces, como les manifesté, quería darles estas dos vistas, ¿no? De estas dos miradas desde un organismo internacional, desde la banca, ¿verdad? Que es el BID. Miren, una serie de proyectos desde el que nos puede parecer pequeño, ¿verdad? Hasta un proyecto
más o menos grande, como el que hemos visto hace unos instantes a través del vídeo, ¿verdad? El mejoramiento de toda una comunidad en Buenos Aires. Entonces, yo les invito a que repensemos la cooperación, ¿no? Mencioné el tema del maíz morado, del INIA 601, de este proyecto también de los 12 centros comunitarios de atención primaria de salud, ¿verdad?, en Cañete, y el tema también de los panetones, ¿verdad? Miren, proyectos que han cambiado la vida de varias comunidades, han mejorado los ingresos de muchísimas poblaciones. Entonces, creo yo, y soy realmente una convencida de que hay que reflexionar no solamente en el ámbito general, ¿no?, de los proyectos en el Estado, sino también en los aspectos de estos proyectos de cooperación, ¿verdad? Entonces hay que tener presente 3 momentos, ¿no?, y 3 claves. Y aquí viene ya la reflexión post-COVID, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la cooperación? Seguramente ustedes, ¿no?, y en las noticias todos escuchamos la cooperación, y el tema ahora todos estamos enfocados en el punto científico, en las vacunas, ¿verdad? Y está muy bien, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Entonces, hay que darle a los proyectos una mirada endógena, esa mirada holística, que surjan, ¿verdad?, de lo micro a lo macro, esa mirada, una mirada con gestión territorial, que siempre hablamos los arquitectos, ¿verdad?, que dotamos de esa visión sistemática que integra estas diferentes dimensiones, ¿no?, del desarrollo del ámbito territorial. Ahora estamos agregando una terminología más, que es el tema de la multidimensionalidad, ¿verdad? Y sí o sí, las 5 herramientas que mencionaba también el BIT, en ese libro que les comenté, ¿no? Y el tema básico, y que no es un tema cliché, que es el de salir de la casa, políticas, a las acciones, a los proyectos, ¿no? Focalicemos bien esas prioridades, tengamos bien en claro esa mirada del siglo XXI. Miren que ese tema de salir de la caja, esa mirada diferente, la viene ya promocionando muchos organismos internacionales y sobre todo el BID desde hace ya 5 años, ¿no? Entonces, el tema de la Internet de las cosas, ¿verdad? Y otros temas más, pero hemos tenido que aterrizar en un tema de pandemia para podernos dar cuenta de que efectivamente nada está dicho, que tenemos que salir de la caja y tener esa mirada territorial y, reitero, ¿no?, esa mirada holística que deben tener todos nuestros proyectos, ¿no? Bien, y finalmente, bueno, yo soy una convencida de que la cooperación internacional realmente es una herramienta, y lo digo siempre, poderosísima, ¿no? No solamente para ejecutar los proyectos, sino que creo yo que es esa herramienta valiosa en el cual el Estado puede llegar y debe llegar a reconciliarse con la sociedad, con la población, por todos esos temas pasados, ¿no? Entonces, hay que dejar atrás esos temas, sí, ¿verdad? Y hay que reconciliarnos. Creo que ya la pandemia nos puso un punto, ya estamos sobre la marcha, y hay que darle un valor también importante al tema de la cooperación internacional. Y yo quisiera ya finalizar agradeciendo este espacio, ¿no?, a la decana del CAP de Piura, ¿verdad? Yo espero de que este sea un inicio y de que podamos escuchar grandes proyectos y grandes propuestas con esas iniciativas focalizadas en la región Piura, ¿no? Muchas gracias. Quedo atenta, bueno, a cualquier consulta, comentario. Muchas gracias, arquitecta. Pues sí, ¿no? Habíamos conversado previamente con usted qué tan importante es que los arquitectos estemos preparados en temas de cooperación internacional para que podamos sacar adelante muchos de los proyectos que en la región Piura se han quedado a la mitad o que no se han tomado las debidas, acciones para que se puedan terminar, se puedan ejecutar o tener alguna otra mirada, alguna otra alternativa, ¿no? Tengo una consulta del arquitecto Jorge Gutiérrez. Él pregunta, uno de los ámbitos que cubre la cooperación internacional es mejorar la educación.
En el contexto del que el Perú está viviendo, dice que le gustaría saber qué proyectos se están consignando para garantizar la educación inclusiva, en conformidad con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Perfecto. Bien, muchas gracias al arquitecto Gutiérrez por la pregunta, ¿no? Bueno, yo en este momento no estoy trabajando en el Estado, no le podría responder a qué es lo que está en este momento desde nuestro país, porque entiendo que por ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué proyectos que está ejecutando o está negociando el Perú en el marco de la cooperación internacional? ¿Cierto? ¿Sí? Lo que sí le puedo comentar es información que tengo y por comentarios de colegas y otras consultorías. Por ejemplo, en Colombia hay una decisión muy fuerte del tema de dotar, ¿no?, de infraestructura, se puede decir educativa, ¿no?, infraestructura, llamémosle equipamiento, ¿verdad?, a todos los niños y niñas. Entonces, sé que hay un programa bien grande de cooperación tanto financiera, o sea que es préstamo, y también cooperación no reembolsable, ¿verdad? Entonces, en temas de adquisición de computadoras, como las que en alguna vez nosotros tuvimos, no sé si recordarán, esas computadoras verdes, ¿no? Hay un programa bien grande que desarrolló el MIT, One Laptop for Child, ¿no? Es unas computadoras verdes que llegaron hace unos, si no me equivoco, unos 10 años a través de la cooperación internacional. Por un lado fue financiado, gracias, bueno, al BID, Banco Mundial, la cooperación israelita también nos ayudó mucho, ¿no?, para adquirir estas computadoras, ¿no? Que hasta ahora, miren, tengo alumnos que en el semestre anterior, ¿no?, conversábamos con algunos alumnos de beca 18, y yo ponía en ejemplo, ¿no?, en uno de estos cursos, el tema de la cooperación y de la compra de la computadora, y ellos me manifestaban de que habían estudiado en el colegio con estas computadoras verdes, ¿no?, del proyecto One Laptop for Child, ¿no? Pero sí, al arquitecto Gutiérrez sí no podría mencionarle qué está haciendo hoy en nuestro país, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que, miren, la Internet de las cosas es un tema prioritario, ¿no?, que va acompañado también de una serie de factores, ¿no? El tema de banda ancha, ¿no? Pero sí creo que el tema, si bien ahora complejo, es cómo darle a un niño, ¿verdad?, una computadora, una laptop. Yo creo que ahí la mirada debe de voltear rápidamente a la cooperación internacional, ¿no? O debería haberse volteado rápidamente a la cooperación internacional, ¿no? Claro, y tomando un poco las palabras de la reflexión que está en pantalla, donde el Estado debe reconciliarse con el pasado, con el presente, perdón, por temas del pasado como por ejemplo el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural arquitectónico, ¿no?, que deben ser motivo también para buscar la forma de financiar proyectos de cooperación, ¿no?, entre algunos de los países que tengan esta expertise en elaboración, construcción o en financiamiento de proyectos para revalorar nuestros ancestros aquí en el Perú y sobre todo en Piura. ¿Cuál es la experiencia con la cooperación? ¿Qué tan exitosos son estos tipos de proyectos? Sí, bueno, han sido bastante exitosos y hay agencias de cooperación que tienen específicamente una línea de cooperación dedicada, ¿no?, al tema de patrimonio. Hay otros que no lo tienen, se puede decir, tan definido, pero sí tienen, por ejemplo, definido líneas de trabajo con comunidades y también han desarrollado temas de patrimonio, ¿no?, puesto que favorece también el impacto en la comunidad. La agencia española sí tiene, por ejemplo, una línea bien fuerte de financiamiento. Se han hecho a lo largo de los últimos 30, 40 años bastante intervenciones en el patrimonio, ¿no?, a nivel nacional, ¿verdad? También la cooperación italiana en cuanto a las casonas, iglesias, también hay y hubo, ¿no?, cooperación relevante. También, por ejemplo, los que no tienen una línea bien marcada, hay un proyecto en Cajamarca,
Kunturwasi, un proyecto liderado justo por un experto japonés, ¿no? Entonces, a través de ese experto japonés, bajo una línea de acción llamada Fortalecimiento de Comunidades, pudo rescatar, ¿no?, toda una zona arqueológica y desarrolló y fortaleció toda una comunidad aledaña, ¿no? Y en la época más dura de terrorismo, justo esa zona se vio bastante protegida, nos comenta, ¿no? O sea, tiene unas lecciones bastante interesantes en un libro que publicó hace más o menos unos 5 años, de lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay agencias de que, como les comento, ¿no?, tienen una línea bien marcada, y hay otros que uno puede también lograr un financiamiento de cooperación internacional, y a través de fortalecer no solamente el patrimonio, sino qué impacto va a tener ello en la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que abrir un poco el abanico cuando solicitamos, ¿no?, identificamos, como mencionaba, los proyectos de cooperación internacional y ver qué impacto va a tener, ¿no? Ok, mejoro nuestro patrimonio y cómo eso impacta en la comunidad. Entonces yo creo que nos hacemos esa pregunta y podemos acceder a un abanico mayor de posibilidades en el ámbito de la cooperación, ¿no? Bien, interesante. Y aprovechando que usted nos acaba de mencionar que este experto hizo una publicación sobre esas lecciones aprendidas, en el marco de la cooperación internacional, ¿cómo se manejan los proyectos de investigación? ¿Cómo es que la academia puede acceder a estos proyectos de investigación a través de la cooperación internacional? Sí, qué interesante, porque ahí sí está muy fuerte el espacio del CONCITEC. Miren, en otros países, Colombia, en Argentina, por ejemplo, cuando uno desea acceder a un financiamiento de cooperación para el tema de investigación, uno acude o envía un formato a la agencia de cooperación, ¿no? En este caso, imagínense la APSI, ¿no? Pero en el caso nuestro, no. En el caso nuestro, las acciones, las actividades de cooperación internacional referidas al tema de investigación están siendo direccionadas a través del CONCITEC, ¿no? Ok, lo decía porque justamente en algún momento estuve en una red de investigación iberoamericana y se aplicaba directamente al organismo, en este caso es el CITET, ¿no?, a través de una línea de investigación, y estábamos involucrados cerca de 6 universidades aquí en América Latina, y fue muy interesante porque ellos tienen mucha apertura con el tema de los proyectos de investigación y el financiamiento, ¿no? Y bueno, yo pensaba también que de repente con el Perú podía, pero bueno, tiene razón, es a través del CONCITEC ahora, ¿no? Del CONCITEC, sí, Sí. sí, sí, sí. Bien, arquitecta. Muchas gracias, ha sido todo muy interesante. No sé si Fernando tiene No, alguna inquietud. Yo estoy acaparando a la arquitecta acá. Sí, la verdad que agradecer y felicitarlas por la exposición, la verdad muy interesante. Y bueno, una de las preguntas es que nosotros de alguna manera como gremio, como institución, podemos ser captadores de fondos, participar en ello para lo que es generar proyectos de impacto en la ciudad, llámese el tema cultural, el tema de planificación urbana, que realmente es un tema que nosotros estamos ahorita en un gran problema con el Ministerio de Vivienda. Y eso de alguna manera es un gran impacto, digamos, no solamente institucional, sino a nivel de región, ¿no? Entonces, es por ello, digamos, la pregunta es si la institución podría ingresar o tendría que hacerse a través de algún organismo internacional. A ver, si entendí bien, si es que a través del CAP, ¿no?, Piura, puede haber alguna solicitud de cooperación internacional. Exactamente.
Sí, o sea, el CAP puede generar una solicitud de cooperación. Lo que va a hacer en su momento la Agencia Peruana de Cooperación es pedir la opinión, se llama opinión favorable, la no objeción, del gobierno regional y del sector pertinente. O sea, si es un tema, ¿no?, relacionado al sector vivienda, construcción, entonces será el Ministerio, ¿no?, de vivienda, ¿verdad? Si es un tema relacionado a turismo, el sector de la dirección, ¿sí? O sea, va a solicitar la opinión del sector involucrado en el proyecto que se va a presentar. Así es. O sea, siempre se tiene se llama la no objeción, ¿no? O la opinión favorable. Bien. Pero sí hay gremios, la Central General de Trabajadores, la CGTP, por ejemplo, tiene cooperación con Italia en el tema laboral. O sea, hay muchos expertos que van y vienen a la CGTP, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro. es un convenio para fortalecimiento de capacidades. Así es, así es. Bien. Y si es un proyecto de ejecución, entonces ahí sí intervienen más actores, ¿verdad? Ok. Es el gobierno local, el gobierno regional, así es. Interesante, Fernando. Podríamos aplicar para fortalecer capacidades al gremio de arquitectos en las líneas de planeamiento urbano. Por ahí pueden empezar. Claro, porque me imagino que luego se hace todo un récord, como un expediente, un historial, ¿no?, de la institución frente a todas las... Correcto, me imaginaba eso. Sí. Tengo otra consulta. ¿Los proyectos de alguna manera pueden ser presentados también por alguna empresa privada? Ya, empresa privada. Ya, o sea, si estamos hablando del ámbito privado, ahora miren, hay una modalidad que se llama multiactor en la cooperación internacional, ¿verdad? Si es una entidad privada, debe estar registrada, si se puede, está registrada en la Agencia Peruana de Cooperación, ¿no? Si fuera una empresa privada, también debe estar registrada en el APSI. Como receptora de cooperación. Salvo que la empresa privada, claro, ahora puede darse un espacio, un proyecto también interesante, donde la empresa privada también está aportando, ¿no? De repente es una empresa que dice, bueno, yo tengo este proyecto y voy a contribuir en un 20%. El Estado va a contribuir en un 10%, pero necesito un 70% del Banco Mundial o del BID. No, vamos a aplicar juntos, entonces, porque el BID, el Banco Mundial tienen línea de acción con privado y público, ¿no? O sea, también en el ámbito de la cooperación internacional están las APPs, ¿no? Se llama multiactor. Se ha incorporado un tercer actor, que es ese actor privado, ¿no? Entonces, estamos todos enmarcados, seguramente ustedes han escuchado el tema de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Claro que sí. ¿No? Entonces, ok. Perfecto, entonces, miren, esa responsabilidad social, y justo no lo mencioné, pero ahí de una manera tangencial indiqué a Michael Porter, ¿verdad?, con su valor compartido, cuando él construye estos indicadores de progreso social. En el 2010 también reformula, ¿no?, y relanza el libro, el creador de valor compartido, si no me equivoco, así es el título, Creando Valor Compartido, ¿no? Entonces, y es un enfoque bien interesante porque ahí cambian de giro las empresas. Entonces, ya no es una empresa que da asistencialismo o el panetón, pues, ¿no?, de Navidad, de chocolatada, el regalo, no. Acá es un tema de vamos a cooperar y ganamos todos, ¿verdad? Entonces, miren, ese tema de responsabilidad social empresarial en otros países de nuestra región está ya trabajado de manera conjunta con la cooperación internacional, ¿no? En Colombia tiene un mapa envidiable. Cuando yo estuve en la APSI, directora ejecutiva, estuvimos ahí en unos inicios, ¿no? Hubo una transferencia de tecnología, asesoramiento por la parte colombiana, porque tienen un mapa
fabuloso. Los empresarios están alineados, ¿no? Y el Estado también está alineado con las necesidades. Entonces, el empresario X de una minera puede decir, bueno, yo voy a construir acá un colegio. Entonces, va hacia el mapa, le da clic y dice, bueno, no, ya va a entrar acá el Estado dentro de 2 años a construir. Entonces, yo voy a poner el equipamiento. O al revés, ¿no? El Estado también dice, bueno, no puedo cumplir este año, pero está tal empresa, ¿no? Minera que quiere poner la posta, el hospital, el colegio. Entonces, hay una asociación público-privada en la cooperación formidable, ¿no? Entonces, lo hemos dejado ahí, pero esperemos que se retome, ¿no? Porque muy buena la pregunta, Fernando, ¿no? De la empresa privada, ¿no? ¿Qué hay con la empresa privada? Y por eso es que en el año, miren, 1999, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, crea, motiva una plataforma llamada Global Compact dentro de las Naciones Unidas, donde se inscriben todas las empresas privadas. Pero ¿qué sucedió? No tuvo mucho impacto, pero tuvo mucho mayor impacto. Esta misma plataforma se relanzó conjuntamente con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 2015. Ustedes pueden cliquear, ¿no? Linken Global Compact de las Naciones Unidas y van a ver a todas las empresas privadas que están alineadas trabajando con los ODS. Hay muchas universidades en el Perú que ya forman parte del Global Compact, ¿no? La Universidad San Ignacio Loyola, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, está también el ESAN, muchos estudios de abogados, mineras, ONGs también, o centros de estudio, ¿no? Entonces, nos falta en estos momentos, como país, una agenda muy, muy específica entre privado y público en el ámbito de la cooperación internacional, ¿no? Así es. Claro. Bien, arquitecta, muchas gracias. Nos ha abierto una mirada panorámica sobre lo que podemos hacer con el tema de cooperación, Fernando. Sí, la Bien. verdad que un punto a favor y que una apertura, digamos, para poder recuperar todo nuestro, como quien dice, reconciliarse con el presente, ¿no? Y por temas del pasado que realmente está muy abandonado en Sí. general. Arquitecta, la invitamos entonces para una próxima conferencia sobre temas de cooperación, pero sobre todo para ver si podemos lograr consolidar un diplomado en estos temas y quizás un convenio con alguna institución que usted nos sugiera y podamos avanzar en el tema de cooperación, porque el Colegio de Arquitectos de la Regional Piura tiene el objetivo de posicionarse en la región a través de la revaloración no solamente del patrimonio, sino también del tema urbano. Nos ponemos en sus manos, arquitecto, usted es la experta. Muchas gracias por estar aquí hoy día. No, muchas gracias por este espacio y a todos los colegas que nos están escuchando también, ¿no? Así es, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a los espectadores, a los panelistas, gracias Fernando, a los arquitectos que nos acompañan, que estuvieron también en las conferencias anteriores, muchas gracias. Y nos vemos pronto, arquitecta, estamos en contacto. No se nos pierda, porque vamos a empezar a hacer proyectos para cooperación técnica. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídese. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.